El romanticismo rompió con el neoclasicismo, que era bueno, pues, más racional. Pues en el romanticismo se producen los sentimientos con el estallido de los periodos revolucionarios tras el periodo de las guerras napoleónicas. Y bueno, pues a partir de ahí muchos de los artistas bueno, murieron muy jóvenes o se suicidaron, etcétera, etcétera, etcétera. Las guerras napoleónicas propiciaron un nuevo contacto con la cultura oriental, que fue Egipto e India, que empezó a influir en la cultura europea. Además, los movimientos revolucionarios renovaron una profundidad en torno a las ideas, es decir, la revolución que comenzó bueno, en el periodo de América, con la Revolución Americana, la Revolución Francesa, luego, bueno, ya con el Imperio Napoleónico ya se llevaron a cabo todos esos periodos revolucionarios en los distintos periodos europeos. Desde 1820, 1830 y 1848 para pues, llevar a cabo bueno, pues, nacionalismos conjuntos o disgregadores. Y también, bueno, cambiaron los modos de vida, bueno, dio lugar al romanticismo, que tuvo una serie de puntos o características. Claro, las guerras napoleónicas lo que es propician un nuevo contacto con la cultura oriental, bueno, de Egipto e India, y esto además influye en la cultura europea. Además, los movimientos revolucionarios mejoraron bueno, en profundidad las ideas y los modos de vida, es decir, al final la Revolución Francesa dejó huella en el resto de Europa, como la Revolución Americana también en América Latina, y claro, cambian los modos de vida y hay una serie de características destacadas del romanticismo. El primero de ellos es que el romanticismo se opuso al neoclasicismo, rechazando la razón y los gustos clásicos. El neoclasicismo era más racionalista, más de pensar, de la ilustración, de ir más o menos al pie de la letra en torno a las características de la época del neoclasicismo, que era la segunda mitad del siglo XVIII. Por el contrario, se revaloriza la expresión de los sentimientos. Ya hay diferencias ya. Si en el neoclasicismo se da mayor importancia a la razón, a los gustos clásicos, en el romanticismo es todo lo contrario, los sentimientos, la alegría, pasión, tristeza, etcétera. Se busca la inspiración en la Edad Media y no en la época clásica. Así se puso de moda la novela histórica de ambiente medieval y se recuperaron las formas góticas en la arquitectura, el neogótico. Bueno, pues con la instauración del romanticismo comienza pues, muchos de los autores o artistas, bueno, mejor artistas, a acercarse al periodo medieval y no a la época clásica. De ahí que ya, bueno, la novela histórica del ambiente medieval tuviese importancia, se pusiese de moda en el romanticismo, que bueno, que se recuperasen las formas góticas, sobre todo en ese mismo periodo, el neogótico, y bueno, también se impuso una nueva visión del mundo y del ser humano, afirmando la supremacía de la imaginación, la fantasía y la creatividad sobre lo académico y reclamando una mayor libertad frente a las normas. Bueno, pues ya también el romanticismo entra de lleno en cómo es el mundo en sí y cómo es también la visión del ser humano, porque se afirma más la supremacía de la imaginación, es decir, se da mayor importancia a lo imaginario, a lo fantástico, a lo creativo, sobre lo académico, que al final es que tiene una serie de reglas y como había en el neoclasicismo y se realiza así. Bueno, pues, los literatos, músicos, bueno, y luego, bueno, artistas del arte. Y claro, ¿qué es lo que reclamó el romanticismo? Bueno, una mayor libertad frente a las normas. Es decir, romper directamente con las normas neoclásicas. Al final, los puntos más destacados es que todo viene por los periodos revolucionarios, por las guerras napoleónicas, porque hay una nueva corriente, porque se profundizan nuevas ideas, porque el neoclasicismo dio lugar a la razón y a los gustos clásicos. El romanticismo era dar mayor importancia a los sentimientos, que el romanticismo se inspira en la Edad Media y ya no en la época clásica, de ahí que muchas novelas históricas tengan el ambiente medieval y se recuperasen las formas al final antiguas como fue pues, el gótico, de ahí una nueva arquitectura como fue el neogótico. Y luego además tiene una visión diferente ya del mundo, del ser humano, ya da mayor importancia a todo lo imaginario, a todo lo fantástico, a todo lo creativo, frente a lo académico que se realizó en el periodo del neoclasicismo, lo anterior. Y ya lo que pide el romanticismo es mayor libertad frente a las normas, es decir, que el romanticismo lo que hace es romper con las normas clásicas. La arquitectura se inspiró en Oriente, de ahí la influencia sobre todo de la cultura oriental de India y de Egipto, como en el pabellón real de Brighton y en los estilos medievales.
también el Parlamento de Londres. Bueno, pues hay que decir que, claro, que la arquitectura se inspiró en Oriente y, bueno, una de las obras destacadas, pues bueno, podríamos nombrar el Pabellón Real de Brighton y los estilos medievales, también el Parlamento de Londres. La pintura romántica aparecieron cuadros de mucho movimiento y sentimientos extremos y apasionados y con frecuencia se introducen temas orientales, de ahí que destacasen las obras de los franceses de la Croix, pues, La libertad guiando al pueblo y de Jericho, La balsa de la Medusa, y del británico Turner y de los españoles Federico Madrazo, autor de excelentes retratos como La Condesa de Vilches y Pérez Villamil, gran paisajista. Pues, la pintura, la cultura oriental también entra dentro de pintura romántica y ahí destacan pues, artistas franceses como Delacroix, La libertad guiando al pueblo, Jericho con La balsa de la Medusa o el británico Turner. Y también hay pintores españoles dentro del romanticismo como Federico Madrazo, autor de excelentes retratos, de ahí uno de ellos La Condesa de Vilches o Pérez Villamil, que fue uno de los grandes paisajistas españoles. La literatura y la música también tuvieron un papel destacado en el romanticismo. En literatura destacaron autores como Lord Byron, que fue una de las figuras británicas más destacadas de la literatura europea y además el propio Lord Byron luchó en la independencia de Grecia frente al Imperio Turco. A través del Tratado de Adrianópolis de 1829, pues consiguió finalmente Grecia la independencia. Finalmente, las principales potencias, Gran Bretaña, Francia y Rusia, fueron las que pusieron al monarca Otón I como monarca al final del país heleno. Pero también hubo otros literatos destacados como fueron Walter Scott, Víctor Hugo. Y en música, bueno, pues podríamos nombrar a Beethoven, que es la ruptura bueno, del clasicismo y el romanticismo. Es justo además, él comienza también el clasicismo, pero pasa al romanticismo. Y ya plenamente ya románticos músicos, es decir, dentro de la música, pues destacaron Brahms, Schubert y Chopin. Pero vamos, finalmente, bueno, pues destacar hablar aquí de Lord Byron, que luchó en la Guerra de la Independencia, una de las figuras artísticas y, bueno, más artísticas, literarias más destacadas de Europa y de Gran Bretaña, que luego también está Víctor Hugo, que Víctor Hugo es uno de los literatos franceses muy importantes, al igual que Walter Scott, o incluso dentro del mundo de la música, Beethoven es de los más conocidos, que fue justo la transición entre el clasicismo hacia el romanticismo. Y bueno, ya, músicos románticos fueron Brahms, Schubert y Chopin. Y con ello finaliza. Esto al final es la evolución en sí de las características del romanticismo, que rompe directamente con el neoclasicismo y con todo lo anterior. Y a partir de ahí, bueno, pues van apareciendo figuras destacadas en los diferentes ámbitos. Tengo hablado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.